licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hola, licenciada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola. Buenas noches, licenciado. Hola, Arnulfo, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, con ustedes nos quedamos en la federación, ¿verdad? Me dicen si se ve la presentación ya. Sí, licenciada, con el tema del trabajo. Muy bien. Gracias. Bueno, estuvimos viendo los aspectos de la anexión a México, la declaración de independencia absoluta, que se adopta un sistema de gobierno federal mediante la fundación de las Provincias Unidas de Centroamérica, con una constitución de 1824, que es la Constitución Federal, una nacionalidad tanto centroamericana como también la guatemalteca, en el caso de Guatemala, un sistema financiero muy desastroso, una doble tributación para mantener la federación y también para mantener al Estado. Esa doble tributación pues obligó a que la recaudación de los tributos se hiciera de una manera bastante violenta, ¿ya? Vimos también los aspectos de la tierra, en donde ya la tierra pasó a ser mercancía. O sea, para hacer a grosso modo una breve síntesis de lo que ya hemos venido viendo, productos de exportación, ¿ya? Y con respecto al trabajo, en la Constitución de 1824, la federal, se estableció la abolición del repartimiento, ¿ya? Pero, siempre hay un pero, debido a las necesidades de construcción de infraestructura, como puertos, apertura de caminos, entonces se reactivaron en sí el trabajo forzado mediante el pretexto de penalizar la vagancia, ¿ya? Y de esta manera pues tenían acceso al trabajo gratuito, ¿ya? Entonces vemos de que no fue totalmente, ¿cómo se llama? Maravilloso toda la situación. Bueno, el tabaco, que era una de las rentas que fue un estanco, y luego el tributo fue utilizado para mantener a la federación
lo que les decía de la tierra, las personas iban perdiendo bueno, no en sí las comunidades. Se recuerdan que en la época colonial existían las tierras comunales, pero estas tierras ahora ya pasaban al mercado, la tierra como mercancía. Y el registro de los propietarios fue la institución que se encargó de dar certeza jurídica sobre la tierra, sobre la posesión de la tierra. Y esas tierras comunales, que no, las personas que no pudieron, bueno, los pueblos que no pudieron titular sus tierras, pues ahora el Estado pasó a adueñarse de estas tierras y tenía la libertad de venderlas y se dio acceso a la tierra para la población mestiza, ¿ya? Entonces, muchos de los mestizos pues compraron tierras y los compraron a los alrededores de los pueblos. Entonces, pues poco a poco se fueron perdiendo pues las tierras comunales, ¿no? Entonces, esto vino a agudizar la situación dramática que había, ¿no? Entonces la configuración del territorio pues va cambiando y esto provoca un estira y afloje con respecto a la población frente a el nuevo sistema de gobierno que se estaba estableciendo, ¿no? Con respecto a la economía, pues había en teoría, se enarboló las ideas del liberalismo, ¿no? Y entonces el liberalismo, pues ya ahora la propiedad de la tierra, bueno, ya no era basar la riqueza en la posesión de metales, sino era en una economía global, una economía mundial. Entonces, España y Portugal ya pasaron a perder sus posesiones y ahora el imperialismo británico como una potencia económica que dominaba por medio del comercio y de esas instituciones que comenzaron a dar préstamos, los famosos emprestitos, ¿no? Y aquí nace la dependencia de los países latinoamericanos, ¿no? Como los famosos países que les llaman en vías de desarrollo. Y ya ya casi 2 siglos de decir que estamos en vías de desarrollo, pero nunca se desarrollan. Entonces, son países empobrecidos, ¿no? Tercermundistas. Somos países tercermundistas. Entonces, pues ahora esa hegemonía estaba en manos de Inglaterra, ¿no? Y tenía presencia a nivel ya mundial. Entonces, en el caso de Guatemala, la presencia inglesa, ¿en qué territorio estaba? A ver. ¿En qué En parte? Belice. En el área beliceña, con la extracción, y recordémonos que los países como los nuestros se clasificaron como países productores de materias primas, y de la parte de Belice extraían el palo de tinte y entraba también el contrabando, ¿no? Entonces, esa era ¿cómo se llama? El negocio que Inglaterra vio sobre sobre Centroamérica y particularmente Guatemala, ¿no? Y que era también la salida al Océano Atlántico. Entonces, hay una mezcla de las ideas del liberalismo y versus los fuertes localismos de cada uno de los estados que estaban integrados en la federación, pues ven ya cada uno, y lo platicamos cuando empezamos a ver esto de las antiguas diferencias que históricamente se habían registrado desde la colonia de las provincias, en ese momento de El Salvador y también de Nicaragua,
¿ya? Principalmente León. Entonces, pues esto vuelve a resurgir, ¿no? Habían colocado como presidente de la federación a, ¿cómo se llama este señor? Ahorita lo encuentro. Disculpen ustedes. Manuel José Arce. Entonces resulta de que esto fue de una manera estratégica, ¿no? Y ya Manuel José Arce se había alejado de los ideales liberales y entonces se había aliado más con los conservadores. Y esto hizo resurgir esas diferencias, ¿no? Y muchos reclamos de los mismos salvadoreños para con Manuel José Arce. ¿Ya? Entonces, le reclamaban que se estaba acercando mucho a los conservadores de Guatemala. ¿Ya? Entonces, hay diferencias ahí. En 1826 explotó la primera guerra federal, ¿ya? Aunque entre 1823 y 28 pues se sentó la base de ese gobierno de crear esos poderes del Estado que sirvieran como base para primero, hacer un Estado laico. Segundo, tratar de crear toda ese instrumental, tanto legal e institucional, para que funcionara en teoría todas estas ideas liberales, ¿no? Entonces, esta es la primera experiencia liberal en Centroamérica, ¿ya? Y en el caso de Guatemala ya vamos a ver con el gobierno de Mariano Gálvez cómo es que se lleva ya a la práctica de una manera fuerte el liberalismo. Bueno, entonces todos esos programas de reformas, de colonización de esas tierras baldías, de apertura de puertos, ¿ya? Para fortalecer esa libertad de comercio, ¿no? El proyecto de la construcción de un canal interoceánico que se proyectó construirse en Nicaragua utilizando el río San Juan y que finalmente, ¿en qué país se construyó, jóvenes? Panamá. En En Panamá. Panamá. Y el fin era pues acercar a los dos océanos, ¿no? En la educación también se hace laica, introduciéndose el método lancasteriano. Entonces, y también la descentralización del poder. O sea, estos son los programas de reformas más que todo civiles, que ya a la manera de hacer gobierno de los liberales, pues podría decirse, ¿no? Que es son programas como ambiciosos, ¿no? Pero que los países de Centroamérica ya, pues como el proceso independentista no se había consumado totalmente, ¿no? Entonces esto también hizo, ¿cómo se llama? Tuvo muchos choques con la sociedad. Sí, Kevin. Sí, licenciado, buenas noches. Solo me queda una duda con lo del método lancasteriano para tenerlo en idea ahí flotante, ¿verdad? Ya se lo voy a explicar cuando veamos Mariana Gálvez. Lo voy a desglosar más detenidamente. Acá solo estoy lanzando ideas porque todo va de la mano. O sea, no en esto pues no podemos separar a Guatemala del resto de Centroamérica, pero vamos a analizar ya específicamente esto. Bueno, El Salvador entonces enfrenta enfrentamiento con Guatemala, que nuevamente, a decir del Salvador, había dominado la federación, ¿ya? Porque se había establecido la capital en la ciudad de Guatemala. Entonces, y también sobre mantener la hegemonía económica todavía. Entonces, sale en escena un militar de origen hondureño,
¿ya? Este militar fue Francisco Morazán, ¿ya? Pero viene a la ciudad de Guatemala a rodearla, a sitiar la ciudad de Guatemala con el objetivo de derrocar al entonces presidente de la federación, que era Manuel José Arce. ¿Ya? Entonces, toda esta cuestión del, ¿cómo se llama? De tomar la hegemonía del control, más que todo de la federación, por parte de este Francisco Morazán, para restar presencia de la Iglesia Católica. O sea, cuando tomó la presidencia Francisco Morazán, las medidas anticlericales fueron radicales, muy radicales. La primera etapa de la federación fue una etapa muy conciliatoria. Acá ya fue bastante radical, en donde era restarle importancia a la Iglesia Católica, expulsando a las órdenes religiosas, ya y también al arzobispo Ramón Casaus, expropiando a los conservadores guatemaltecos de sus propiedades, dentro de ellas al clan Aycinena, y mandándolos al exilio. ¿Ya? Entonces, estas propiedades se expropiaron y fueron subastadas para amortizar la deuda de la federación. También se introdujeron una serie de cambios en el sistema de justicia. El diezmo se abolió y se convirtió en un impuesto para pues, hacer efectiva la recaudación de los mismos, ¿no? Porque ya vimos que las arcas estaban totalmente desgastadas. Se dio la apertura de libertad de cultos, y dentro del sistema legal se introdujeron cambios como la separación de los cuerpos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a analizar ya ahorita con Mariano Gálvez. Con respecto a la diversidad cultural, se mandó a, ¿cómo se llama? A castellanizar a la población, ¿ya? Como prioridad, porque veían que la diversidad idiomática y también de la vestimenta, la veían como un obstáculo para el ansiado, y lo digo entre comillas, ¿no? Desarrollo liberal que ellos proponían, no tomando en cuenta toda la idiosincrasia de la población, ¿no? O sea, verlo como separado. Entonces, todas estas medidas se fueron sumando para que poco a poco la federación se fuera desintegrando. Y lo analizamos cuando iniciamos la temática, que les decía, la federación nació destinada para el fracaso, ¿ya? Se creó la Corte Superior de Justicia. ¿Qué institución sería en la actualidad o es en la actualidad? Corte Superior de Justicia. A ver, jóvenes estudiantes de Derecho. Corte Suprema de Justicia. Exacto. Exacto. Entonces, Francisco Morazán es el defensor de la federación, ¿ya? Es ese caudillo, ese militar que se impone, ¿no? Y que hace, una de las características de los caudillos es de que son capaces de persuadir a las otras personas para que hagan suyo los ideales y los defiendan, ¿no? Y que sea el líder, ¿no? Entonces, este es el caso de Francisco Morazán, ¿ya? Que para los hondureños es un héroe, y para Guatemala se le ve como un villano, ¿ya? Entonces, llega a la ciudad de Guatemala, destituye a Manuel José Arce y comienza a tomar distintas órdenes muy fuertes. Tanto así de que, como tiene un sentimiento totalmente anti-Guatemala, entonces determina que hay que trasladar la capital hacia El Salvador, y carga con todo. Ya carga con el archivo, se lleva también enseres de administrativos, y quería cargar hasta con la campana de la catedral, la chepona,
¿ya? También el reloj que está enfrente de la catedral, bueno, ese no, ese es otro. Y entonces se lo lleva, ¿ya? Y pues tratan de armarlo en El Salvador, pero no funcionó, ¿no? Bueno, pero eso es entre una de las cosas. De ahí, ustedes han escuchado aquel dicho de se fue con Pancho. ¿Quién creen que era Pancho? Francisco Morazán. Francisco Morazán, ¿ya? Que de ahí a que las abuelitas dijeran que cualquier cosa que se les pierda, pues se fue con Pancho, ¿no? Bueno, entonces, pues traslada la capital, ¿ya? Y lo peor fue, o sea, para la población en sí, que la Iglesia Católica pues tenía mucha presencia y toda la época colonial no pasó en vano, pues era la expulsión de estas órdenes, pues fue para seguir haciendo más fuertes los divisionismos, ¿no? Además de que las iglesias fueron convertidas en instituciones educativas y, bueno, los conventos, ¿no? Y otras fueron convertidas pues en cárceles, ¿ya? Dentro de estas medidas antiguatemaltecas. Entonces, el cumplimiento de ese plan de gobierno federal, pues, se tuvo muchos encontronazos, ¿no? Al ejército, que estaba formado por pequeñas milicias, no había un ejército profesionalizado, y entonces, y era un ejército bastante mestizo, entonces habían pueblos casi totalmente abandonados, productos de las guerras, porque se iban hasta las esposas ¿cómo se llama? A la guerra. ¿Ya? Y ustedes dirán, pues, ¿para qué servían las mujeres en la guerra? Pues servían de mucho. Primero tenían que alimentar a la tropa y en segundo hacían trincheras, ¿ya? Entonces, trampas para hacer caer a los enemigos, ¿no? A los rivales. Entonces, sí había ¿cómo se llama? Una necesidad del traslado casi total de las familias que se iban a la guerra. Entonces, ¿eso qué significaba? Significaba de que no hubiera una gran producción, ¿no? Entonces, y la recaudación de los impuestos se hizo muy violenta, muy violenta. ¿Por qué? Porque es un contexto de guerra, ¿ya? Entonces, pues hubieron 3 guerras federales, ¿ya? Y esto provocó diversas protestas, ¿no? De las poblaciones. Entonces, esos enfrentamientos en las guerras federales fueron bastante fuertes, ¿no? Y ahí la primera entre 1826 y 1829, la segunda 1831 al 33, ¿ya? Y 1837 al 39. Prácticamente toda la existencia de la federación fue entre guerras, ¿ya? Entonces, y lo que les decía, ¿no? Hacer la guerra en el siglo XIX es totalmente distinto a hacer la guerra ahora, ¿ya? Aquí era frente a frente, ¿ya? Y entonces, pues iba un tamborilero, iba un corneta, el corneta iba delante de la tropa, ¿ya? Que anunciaba que ya venía la tropa para venir a atacar, ¿ya? Entonces, dentro de estos personajes surge el ¿cómo se llama? El contrario, ¿ya? El líder contrario a Francisco Morazán, ¿ya? Y este contrario fue Rafael Carrera. Rafael Carrera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Rafael Carrera ya se enrolaba en las guerras federales desde 1829. Él aparece en las guerras federales, todavía siendo un niño. 12 años ya era el tamborilero, ¿no? Entonces, fue el dolor de cabeza que prácticamente le pone fin a la federación, ¿ya? Y vamos a ir analizando poco a poco eso, pero cuando vayamos viendo a los conservadores. Entonces, ¿qué trajo, o sea, qué es lo que provocó el fin de la federación? Pues fue la suma de todos. El Congreso Federal se reunió en 2 ocasiones. Entre 1823, ¿ya? Que posteriormente se convirtió en Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la Constitución de 1824, ¿ya? Y se disolvió en 1825,
¿ya? Para darle vida a la federación. Luego se reunió en junio de 1838 y en junio del 38 tomó dos decisiones. Una, dejar abierta la posibilidad de que los estados que formaban la federación se organizaran políticamente como a ellos les conviniera. El segundo punto era crear un sexto estado de la federación, o sea, un sexto país. ¿Y cuál fue ese país? Los Altos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿y qué provocó el fin de la federación? Pues los planes anticlericales, las profundas desigualdades entre los estados desde la época colonial, ¿ya? También la sublevación que se desarrolló en el oriente del país. Recordémonos de que se dio con la federación una ciudadanía, ¿ya? En donde tenía tanto la población indígena como la población mestiza, ladina ya en este momento, que tenían que pagar impuestos. Y se recuerdan que en la época colonial la población mestiza no pagaba impuestos. Acá ya. Entonces, esa recaudación de impuestos precisamente en el oriente de Guatemala fue bastante encarnizada, ¿ya? Y entonces, pues, hace surgir el liderazgo de la gente de la montaña, le llamaban los de la ciudad de Guatemala, ¿no? Y veían, la montaña, que como los incultos, ¿no? A eso por eso de una manera despectiva decían, ahí viene la gente de la montaña. Pero resulta de que le tenían miedo a la gente de la montaña, porque vino y tomó la ciudad de Guatemala, ¿ya? Y entonces, pues todos se escondían. Y ese líder que logró captar tanto la atención de la población mestiza con la población indígena y también hizo temer a los conservadores de la ciudad de Guatemala, lo aceptaban, pero también lo veían con recelo. Entonces fue este personaje, Rafael Carrera, que ya lo vamos a analizar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, licenciada, todo licenciada. muy claro. Muy bien. Entonces vamos a ver qué sucedía en la ciudad de Guatemala. Bueno, no en la ciudad de Guatemala, sino que en Guatemala. Entre 1831 y 1839. Bueno. Vamos a ver el gobierno del doctor Mariano Gálvez. Si hay un personaje en Guatemala que encarne y que lleve a la práctica que esas ideas liberales, que son ideas políticas, filosóficas, se llevaran a la práctica acá, fue Mariano Gálvez. Por la formación, por una fuerte influencia de diversos teóricos, ¿no? Todas las cuestiones políticas, que se crearon las instituciones para hacer un Estado laico fortalecido, ¿ya? Fue Mariano Gálvez. Y muchas de las medidas que se tomaron fueron innovadoras, también alejadas, no considerando a la población. Eso fue uno de los puntos de los talones de Aquiles de Mariano Gálvez, ¿ya? Pero como no se le puede restar el mérito como intelectual orgánico, ¿ya? Muy pocos gobernantes en Guatemala han tenido una preparación sólida para ejercer gobierno. Muy pocos, contados, y todavía sobran los dedos de la mano, ¿ya? Entonces, veamos qué sucede, ¿ya? Pero no se puede negar también que era un proyecto burgués, ¿ya? Eso tampoco se puede negar. Bueno,
Entonces, pues veamos qué sucede con Mariano Gálvez. Pues Mariano Gálvez se nutre, se forma en esa universidad colonial aún, ¿ya? Y en esos colegios mayores, y se nutre de las ideas del liberalismo, la libertad individual, toda el estado de derecho, la división de poderes, la situación de respeto hacia la propiedad privada y un estado fortalecido. Esas eran las ideas de Gálvez, ¿no? Los principios que él defendía. Todo lo que propone Rousseau, lo que propone Montesquieu, Locke, ya todos esos políticos del liberalismo, pues se resumen en este personaje. Entonces, entendamos más o menos cuándo se desarrolla este personaje. Entre esos dos formas de pensar y también de actuar, ¿no? De los liberales, que tenemos a los liberales que están en contra de Guatemala, que son también funcionarios públicos, ¿ya? Y muchos intelectuales, ¿ya? Que participaron en esos movimientos anti anexionistas, ¿ya? En los momentos de la independencia. Y también está el grupo de los conservadores, que ya sabemos quiénes son, todas esas familias notables, también el alto clero de la Iglesia Católica y los que cuidan sus privilegios, ¿no? Entonces, estos son con los que Gálvez está en contra. ¿Ya? Entonces, y es ferviente defensor de un Estado laico, alejado de la influencia de lo dogmático. ¿Ya? Entonces, Gálvez llega a la, ¿cómo se llama? Como jefe de Estado, ¿ya? Porque esa es la figura que él tiene como jefe de Estado, entre 1831 y 1838, nombrado por la Asamblea Legislativa. ¿Ya? Entonces, pues la formación, para entender un poco a Gálvez hay que ver cuál es la formación que tuvo. Pues él estudia en el Colegio de los Infantes, ¿ya? Una educación muy privilegiada. Y también trabajó, se doctoró en la Universidad de San Carlos y también fue profesor de la universidad. Como docente de la universidad, él tuvo 2 doctorados, uno en, ¿cómo se llama? En filosofía y el otro en derecho, ¿ya? Como presidente del claustro de profesores, pues participa en la Junta Generalísima del 15 de septiembre de 1821, ¿ya? Como parte de las experiencias políticas que tuvo. Además, pues sus influencias pues son todas estas ideas liberales, ¿no? Entonces, y como les decía, pues fue un intelectual orgánico. Esos son los primeros liberales. Muchas de las ideas de Gálvez fueron retomadas en 1871 por Justo Rufino Barrios, ¿ya? Pero a diferencia de Gálvez, Justo Rufino Barrios era una persona tosca, ¿ya? No tenía la formación política que tuvo este personaje, ¿no? Entonces, con el proyecto político que se desarrolló durante el gobierno de Gálvez, se trató de romper con el modelo colonial, tanto en la cuestión política, con toda la situación también legal, porque todavía acá el derecho indiano todavía se implementaba, ¿ya? Y es acá en donde trató de implementarse, de romper con ese modelo. ¿Y cómo se iba a realizar? Mediante un plan agresivo de modernizar al Estado. ¿Y cómo se iba a llevar a la práctica?
Pues implementando medidas liberales. Ya. Tomando en consideración que se estaba desarrollando la revolución industrial, pues entonces había que mecanizar, decían los liberales, la producción, ¿ya? La producción agrícola, se tenían que introducir unidades productivas, es decir, algunas fábricas, tales como la fábrica de papel, fábrica de vidrios, ¿ya? Había que iniciar, ¿no? Había que colonizar los territorios que ellos consideraban que estaban baldíos, que estaban como abandonados, para traer a personajes que vinieran, que trajeran nuevas técnicas de cultivos, ¿ya? Eh, la recaudación de impuestos por medio del uso de la tierra, pues tenía que ser, hacerse así al 100, ¿ya? Y en la apertura de los caminos y también de los puertos, pues se habilitó ese puerto, La Buga, ¿cómo se llama? En Izabal, ¿ya? En Río Dulce, Livingston, ¿ya? Entonces, pues esas son algunas de las medidas que se implementaron. Mediante, como buen intelectual, Mariano Gálvez se le apuesta mucho a la educación, ¿ya? Y entonces se introdujo el método lancasteriano, ¿ya? Primero, ¿qué se tenía que hacer con el método lancasteriano? Quitarle a la educación la influencia ideológica, porque quien controlaba la educación desde la época colonial era la iglesia, ¿ya? Entonces aquí era separar la educación de la iglesia para hacerla laica, gratuita y obligatoria, ¿ya? ¿Y en qué consistía el método lancasteriano? Y aquí respondiendo a la pregunta del compañero, pues consistía en que hay un profesor, ¿ya? Pero había que garantizar que la educación llegara a más personas, ¿ya? Tomando en consideración las realidades de Guatemala en ese momento, entonces no habían muchos maestros preparados. Entonces, ¿qué hacían? Implementar el sistema de monitores, ¿ya? De que el profesor tenía que auxiliarse de alumnos adelantados que le ayudaran a atender a una extensa cantidad de estudiantes, ¿ya? Entonces, para replicar ese conocimiento. En eso consiste el método lancasteriano. Y que ahora ya no es un cura el que iba a estar frente a los educandos, sino que iba a ser un civil, ¿ya? Para pues garantizar una educación fuera de las influencias de la religión. Entonces, imaginémonos esto, pues ya estaba causando pues resquemores, ¿no? Se abrieron escuelas normales, ¿ya? La educación pasó a ser regida por el Estado, no por la iglesia. Ese es un punto fundamental. También se prioriza ya la educación de niñas, ¿ya? Ya no solo de los varones, sino que también había que integrar a la mujer, ¿no? Se estaba como abriendo poco a poco esta situación. Y se otorgaron becas, ¿ya? Se crea, pues estas son las escuelas normales que tuvieron un gran empuje con los segundos liberales, ¿no? Y la Sociedad Económica de Amigos del País, pues abrió una escuela normal, ya esta para varones. Entonces, poco a poco, pues estaban sentando las bases. Aquí ya estamos, son esas ideas del Estado laico, ¿ya? Ya se le está restando el poder a la iglesia. En la educación superior también se refunda la universidad, y esto lo vimos cuando vimos la temática de la universidad para ir hilando ideas. La universidad había que refundarla. ¿Por qué? Porque hay que alejarla de las ideas coloniales. Y uno de los primeros pasos, pues, es cambiar el nombre, ¿ya? Para que respondiera a las necesidades de la ciencia y de la técnica, ¿ya? Y por eso pasó a denominarse Academia de Estudios, ¿ya? En 1832.
La universidad también se hizo cargo de la formación, de la educación a nivel primario, ¿ya? Y para las personas que no pudieran pagarse la universidad, se otorgaron algunas becas, ya para estudiantes que fueran estudiantes adelantados. Dentro de la escuela de la Facultad de Derecho se creó la cátedra de historia, ¿ya? Y el primero en dar la lección inaugural fue el historiador Alejandro Maruri, ¿ya? En 1832. ¿Ya? Entonces, pues se está ampliando ya los estudios, ya no solamente estudios de leyes. Las escuelas se otorgaron becas también para personas de escasos recursos, ¿ya? Y el lema era educación laica, gratuita y obligatoria. Ese es el lema del método lancasteriano, ¿no? La Dirección General de Estudios se creó, que hoy sería el sinónimo del Ministerio de Educación, ¿ya? Y para adultos se aperturaron escuelas que funcionaran los días domingo y de esta manera pues tuvieran acceso a una formación, ¿ya? Entonces, esto pues es como ir facilitando, ¿no? Porque se le apuesta a la educación como una de las vías para el desarrollo de un país, ¿ya? Y si vemos en la actualidad es a lo menos que se le invierte educación y cultura y medicina, es a lo menos que se le invierte por parte del Estado de Guatemala, ¿ya? Y a las pruebas nos remitimos. Bueno, con respecto a a irle restando más poder a la iglesia y crear ese Estado laico, se introdujeron una serie de cambios en el sistema legal, ¿ya? Tanto es así de que el diezmo pasó a suprimirse y se creó como un impuesto civil, ¿ya? Se dio apertura a el ingreso de la iglesia protestante, ¿ya? Que no logró materializarse, pero que sí legalmente se consideró, ¿ya? Producto de las guerras federales que se estaban desarrollando, permítame acá, las condiciones de insalubridad fueron bastante fuertes, ¿ya? Entonces se desarrolló una epidemia de cólera morbus, ¿ya? Y el cólera morbus, pues, causa diarrea, vómito por contaminación del agua y también, pues, por contagio, ¿no? Con desechos, etcétera, etcétera. Entonces, había que buscar la manera de tratar de detener esa epidemia del cólera morbus. Entonces, dentro de las medidas sanitarias que se tomaron, pues estaba la de sepultar a los fallecidos en lugares específicos. Y estos lugares específicos, ¿dónde son? ¿Dónde enterramos a nuestros difuntos jóvenes? En la actualidad, que hoy, pero hasta el siglo XIX no existían. Se sepultaba dentro de la iglesia. ¿Ya? Entonces se crearon los primeros cementerios como una medida sanitaria. Y uno de los primeros cementerios estuvo ubicado en lo que hoy es el territorio del Mercado Central. ¿Ya? Todavía no era el cementerio general. El cementerio general es con los segundos liberales. ¿Ya? Entonces, pues bueno, esto también va como haciendo crecer las diferencias. Además, la expropiación de los bienes de la iglesia que pasaron a ser cárceles o escuelas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el Instituto Belén era el convento de Belén, ¿ya? Y esto fue producto de los segundos liberales, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Bueno,
les decía del fomento de la inmigración extranjera. Se celebró un contrato con una compañía inglesa que es la compañía comercial agrícola, ya, de Centroamérica, y dentro de lo que establecía el contrato era otorgarles, o sea, aperturar la llegada de familias inglesas que vinieran a los territorios de hoy las Verapaces, porque las Verapaces estaban juntas, ¿no? La alta y la baja, pues ya es una, ¿cómo se llama? Muy del siglo XX, ¿ya? Se llamaba Verapaces, ¿no? Y también Izabal y parte de Zacapa, para que vinieran a colonizar esos territorios y facilitarles tierra, facilitarles también leyes favorables, exoneración de impuestos, ¿ya? Y de esta manera, según estos señores, pues iban a traer el desarrollo. Pero lo que estaban haciendo pues era entregarle pues una región bastante amplia de territorio, más que todo pues quechí, ¿no? Entonces esto estaba hizo que hubiera mucho rechazo para las primeras familias que llegaron. El proyecto fracasó, entonces se rescinde el contrato, ¿ya? Y fue otra de las causas de la caída del gobierno de Gálvez. Ahora viene en lo que a ustedes les corresponde, ¿no? La introducción de los códigos de Livingston, que trajeron ¿cómo se llama? Cambios en el sistema legal. Ya aquí trató de alejarse de lo colonial para este cambio en el sistema de justicia, ¿no? Los códigos pues fueron diseñados, escritos por este señor, es de apellido Livingston, ahorita Edward Livingston, ¿ya? Y se le solicitó a Francisco Barrundia y a José Antonio Asmitia que hicieran la traducción del código, de los códigos, para implementarlos en Guatemala. Se conocieron en la asamblea en 1834 y estuvieron en discusión, se hicieron diversos cambios entre 1834 y el 36 y comenzaron a entrar en vigencia en 1837. Pues, ¿qué traían en sí estos códigos? Primero, en la cuestión del Código Penal, ¿ya? Que era un sistema de justicia, ¿no? Con respecto a crear instituciones, la cuestión de las penas sobre los infractores, ¿ya? El Código de la Disciplina y la Reforma, ¿no? Entonces, poco a poco fueron entrando en vigencia, ¿ya? Y ¿en qué se traducía esto? Pues se traducía en que los presos debían de dividirse según los delitos que hubieran cometido y no tenerlos a todos mezclados, ¿ya? A como es el sistema carcelario de ahora, ¿no? Donde no están divididos, ¿no? Y hay una sobrepoblación. Otra de las cosas es la introducción de juicios por jurado. Es decir, que los ciudadanos, los entonces ciudadanos, tenían la obligación de presentarse como jurados, ¿ya? Y pues tomando en cuenta las realidades de Guatemala, pues también hubo resistencia. Además de que estos códigos, las cárceles tenían que construirse, ¿ya? Y los fondos para la construcción de esas cárceles, pues no habían. Entonces esto también marcó rechazo, ¿ya? Aunque las intenciones del respeto por la vida de las personas, pues eran como intenciones, no muy buenas. Pero la realidad, ya traducidos a la realidad, pues significó de que la gente, la población fuera obligada a trabajar construyendo cárceles en donde ellos tuvieran que aportar
el capital y las herramientas para construirlas. Es decir, sí hay que modernizarlo, pero a base de un trabajo forzado. Entonces eso tampoco es como muy democrático, ¿no? Con respecto al Código Civil, pues se introdujeron algunos cambios. Y dentro de estos cambios era pues trabajo para ustedes, jóvenes, ¿ya? Para la cosa de los abogados. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un contrato y como un contrato se puede rescindir, ¿ya? Y que entonces esto es el matrimonio civil y que el matrimonio religioso era únicamente opcional. ¿Y qué es lo que dice la Biblia, jóvenes, del matrimonio? A ver. Los escucho. ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? Que es irrompible, media vez se case uno, ya no se puede dar lo que Dios unió no lo separa el hombre. Exactamente. Aquí no, aquí es un contrato y se puede disolver, ¿ya? Entonces se introdujo el divorcio. Bueno, si hoy todavía aquí la sociedad guatemalteca, yo sostengo que es una sociedad hipócrita. Por un lado señala y por el otro practica, ¿ya? Eso es así de cajón. Vayámonos a los primeros 50 años, 1838, 37, cuando se implementó esto. ¿Cómo creen ustedes que reaccionó la gente? Era pecado. Sacrilegio. Si hoy es como es. Si hay un estigma todavía por el divorcio. Para unos, no para otros. Ya es algo, para los abogados es tan normal. ¿Ya? Entonces, lo que Dios unió lo separa el abogado. Entonces, veamos cómo pues esto iba como, lo veían como una afrenta, ¿no? Entonces, la suma de muchas situaciones, pues va minando al gobierno de Mariano Gálvez y también a la misma federación. Entonces, para conmemorar esto, para celebrar, pues se creó el distrito de Livingston en Izabal, ¿ya? Entonces, por eso se llama Livingston, ¿ya? ¿Por qué? Por los códigos de Livingston, por Edward Livingston. Disculpen ustedes. Bueno, hay diversas consecuencias, hay mucho rechazo a los cambios que se introdujeron, hay también la recaudación de impuestos que había sido muy violenta o que estaba siendo muy violenta, el cólera morbus que se estaba desarrollando. Entonces, todo esto va como que va haciéndose como una bola de nieve, ¿no? Con respecto al cólera morbus, pues se implementaron diversas estrategias para evitar su propagación, desde establecer cordones sanitarios, desde introducir medicamento como el laudano para tratar de curar a la población, pero sabemos que en una epidemia siempre van a haber bajas, ¿no? Y hay diversos brotes de esta epidemia, ¿ya? Entonces, dentro de los cordones sanitarios, pues una de las cosas fue el aislamiento de la población y se llamaron a varios médicos de la entonces Academia de Estudios para que se sumaran a las brigadas de sanidad, ¿no? Y entonces al ejército para custodiar la ciudad y evitar que la gente pudiera salir para que no transportara la epidemia. Algo similar a lo que sucedió se recuerdan que eran los famosos que empezaban
¿qué? 3 de la tarde a veces y después ya se fue extendiendo. ¿Cómo se Los llamaba? toques de queda. Exactamente, los toques de queda y que solo pueden ir a tal, pueden salir de tal y tal situación, que usan la mascarilla, que tienen que usar guantes, que laven, que esto, que lo otro, pues situaciones muy similares, veamos. Pero pues esta cuestión pues es por más medidas que se tomaran, siempre se propagaba. Entonces, las medidas sanitarias fueron vistas como, se están contaminando los ríos, se está contaminando el agua, están matando a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esto vino a agudizar más la situación de Mariano Gálvez, ¿no? Entonces, el trato de los enfermos, ¿no? Pues esto es en el área mexicana y es un brote ya a finales del siglo XIX, 1880, pero nos sirve para ilustrar la Guatemala, ¿no? Esta, pues ya aquí ubican, ¿dónde es esto? Cementerio General. Sí, solo que eso solo para fines de ilustración porque el cementerio general, este ya es de 1884. Bueno, ¿qué pasa con Mariano Gálvez? Pues resulta de que tuvo un distanciamiento muy fuerte con Francisco Morazán, que en su momento fue su aliado. Otra de las cosas es de que Francisco Barrundia asumió un cargo en la Asamblea Legislativa y ahí comenzó a persuadir para solicitarle la renuncia a Mariano Gálvez, que y en efectivo presentó su renuncia el 31 de agosto de 1838, fue aceptada en marzo y Gálvez se retiró a una de sus propiedades en Amatitlán, pero en febrero de 1838, Rafael Carrera tomó la ciudad de Guatemala, ¿ya? Entonces, tuvo que salir al exilio Mariano Gálvez y ya nunca volvió a regresar a Guatemala, ¿ya? Entonces, donde finalmente murió, ¿ya? Y sus restos pues fueron retornados hasta 1922 a Guatemala, ¿ya? Y está sepultado en el Salón Mayor del Museo de la Universidad, ¿ya? Conjuntamente con otros familiares. Y ahí pues el fin de Mariano Gálvez, ¿ya? Y la mayoría de sus propuestas fueron retomadas de una manera bastante tosca ya para 1871. Sí, Selene. ¿Por qué lo enterraron en la universidad? Pregunto, por duda. Porque era ¿cómo se llama? Un universitario muy destacado. Y fue profesor de la universidad y es la universidad quien hace los trámites para la repatriación de sus restos. Gracias. Sí, me pareció raro porque no, eso no lo sabía yo, por ejemplo. Sí, ahí está sepultado. Gracias. Ya, pero eso sí, en la tumba de él, yo no tengo idea en qué universidad, aquí en la zona 1 o en Antigua. No, en el museo de la universidad. Ahí está, yo no Sí, he en la visto escuela de eso. Derecho. Sí, Incluso en la facultad, no sé si hasta ahorita estará, en la facultad hay un premio Mariano Gálvez a la mejor tesis que se defienda anualmente. no sabía. Nunca he visto la tumba de él, por eso era que... Es que la tumba de él está atrás del salón mayor, ¿ya? Casi en el escenario, ¿ya? En las paredes está el sepultado. No está visible. No. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a analizar un poco al sexto estado de la federación.
Bueno, creo que estamos al filo de. Solo vamos a ver algunas cuestiones generales. El sexto, les dije que el ¿cómo se llama? El Congreso Federal se reunió en 2 ocasiones, entre 1823 al 24 y 1838. ¿Ya? Y en la última, pues, tuvo 2, ¿cómo se llama? 2 cosas. Primero, 2 decisiones. Primero, que se abrieron las puertas para que las personas, los estados pudieran organizarse políticamente como les conviniera. Y segundo, aceptar la creación de un 6º país para la federación, o sea, un 6º estado. Y este fue los Altos. A ver, ¿a qué región me estoy refiriendo? Los Altos. ¿Qué departamentos o qué lugares, jóvenes? A ver. Quetzaltenango, Totonicapán, Ajá. no sé si habrá algo más. Huehuetenango. Ajá. San Marcos no entra ahí. También. Suchitepeques y hoy Retalhuleu. ¿Ya? Bueno, vamos a analizar un poco. ¿Conocen Shela? ¿O alguien es de Shela aquí? Pregunta. No conozco, pero sí me gustaría conocer. Muy bien. Yo solo conozco muy poco, Retalhuleu y Mazate es el que Reu más y Mazate un poquito más. Shela. Shela muy poco. Yo soy de allá, que ha pero ido me a Shela. criaron aquí. ¿Usted es de Shela? Sí, Muy bien. A sí, ver, de allá. quienes conocen Shela, o cómo se llama, cuénteme, ¿cómo es la identidad quetzalteca? ¿Cómo es Shela? ¿Cómo son los quetzaltecos? Son tanto egocéntricos y tienen bien cimentada su cultura, son bien orgullosos de sus raíces y pues ellos son, o sea, se creen muy superiores y creen que son casi que otro país dentro de un país, ¿verdad? Son independientes a toda la región esta capitalina. Primero son quetzaltecos. Primero después, son quetzaltecos, correcto. Y después de Guatemala. A ver, Alnur. Pues yo he tenido esa experiencia con personas de Shela, ajá, que yo después les pregunto, así como decía Selene, les pregunto, ¿y usted de dónde es? Ah, yo soy de Quetzaltenango, entonces lo explica aparte. Y también me encontré gente así que es de Huehue. También de Huehue. Sí, en la universidad, bueno, en la otra facultad donde yo estaba, había mucha persona que había emigrado de Huehuetenango para estudiar medicina acá y sí eran así. Como Shela. Ajá, exacto. No todos, pero sí, los que eran por los demás. Eso no había duda. Muy bien. A ver, Selene. Los de Shela sí he tenido algún tipo de... Ellos rápido dicen, yo pertenezco al 6º estado. Eso es algo que siempre le recalcan. Entonces, para ellos son un país aparte, tienen su bandera muy diferente, muchas cosas muy diferentes. Pero algo que también me parece como muy característico es que es un departamento donde igual va a encontrar casi que un anillo periférico, una avenida Reforma, una avenida Las Américas. Muchas de las cosas que hay acá se han trasladado para allá o ellos las han nombrado, ¿verdad? Cabal, eso iba a decir yo también. Sí, entonces De hecho, es otra ciudad. Sí, o sea, ellos es como un copy-paste de la ciudad capital, pero ajustado a las necesidades de ellos, ¿verdad? Incluyendo la Feria de la Independencia. Lo que sí mantienen y es muy bonito son sus mercados artesanales, pero ellos venden muchas cuestiones criollas, sus mercados de semillas criollas, ellos todavía la mantienen, eso sí. Sí, la población quiché. Correcto. Sí. Todo lo que ustedes dicen es cierto y todo es, estoy buscando mi libro, aquí está. Ya. Y todo tiene su explicación histórica.
todo lo que ustedes, Shela, sí, es una situación aparte. Si ustedes se dan cuenta, miren también, ya mencionaron la cuestión cultural. Y si ustedes miren el fútbol, juega el Xelajú Mario Camposeco, ¿qué pasa con los estadios? Estén aquí en la capital Se o jueguen llena, en Xela. se llenan y se vuelven un gran lío. Por eso es que nadie los quiere, pues son bien peleoneros. Bueno, Yo he ido a un par de partidos de ellos y la verdad es que terminan agarrándose a botellazos, que porque son perfectos y porque siempre tienen que ganar. y ahí toda la cuestión del fútbol, a mí, bueno, yo sí al estadio ya nunca voy a volver a ir por ciertas situaciones. Bueno, resulta de que sí, es parte toda la cuestión del orgullo quetzalteco y la identidad quetzalteca, ¿ya? Porque lo que ustedes dicen, sí, ellos es una situación, una región totalmente distinta. Hay los identitarios que se fundamentan acá, ¿ya? Entonces vamos a analizar un poco esa situación de el sexto estado de los Altos, que fue un estado muy efímero, muy, muy efímero, 2 años tardó. Eh, Licenciada, pero ellos ni siquiera se quieren creer, o sea, dicen, no dicen soy guatemalteco, yo soy quetzalteco. sí, sí, por Ellos, eso, primero son quetzaltecos y después ajá, guatemaltecos, sí. es bien complicado cómo manejan esa parte porque uno tiene que ser muy, muy cuidadoso para no herir susceptibilidades con ellos en ese tema, porque le Ah, salen no. con una centenada de cosas a uno. Entonces, por eso. Sí, incluso, o sea, yo soy de por ahí, por eso entiendo un poco la situación, pero no incluso con los mismos quetzaltecos, o sea, el departamento es grande, ¿no? O sea, una cosa es los quetzaltecos que están en la ciudad, ¿ya? Y otra cosa, el resto, ¿no? Y los ven, incluso dentro de los mismos, los ven con cierto recelo, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante el fenómeno quetzalteco. Hay un libro, por si lo pueden conseguir, es este de Arturo Taracena Arriola, que se llama eh, Invención Criolla, y es quetzalteco, Invención Criolla, Sueño Ladino, Pesadilla Indígena, Los Altos de Guatemala. ¿Ya? Fíjese que también eso que dices es bien interesante porque mi hermana se casó con alguien que es de origen de Quetzaltenango y pues Ujú. ellos crecieron académicamente y económicamente muchísimo, pero tienen familia que utilizan pues traje típico y entre ellos se discriminan. O sea, ir a una reunión familiar de ellos es bien complicado porque llegan los familiares indígenas y entre ellos, o sea, ellos los hacen a un lado y son primos, tíos, sobrinos, y como los de acá no usan corte, entonces se vuelve algo bien difícil de manejar. Interesante. Es que hay una pequeña, hay otro libro muy bueno y que analiza esto, que es Irmalicia Velázquez Limatú. Ella habla sobre la pequeña burguesía quiché de Quetzaltenango, porque sí hay una pequeña burguesía quiché. Y solo en el traje quetzalteco es uno de los más caros que hay. Y peor si es el traje ceremonial. Bueno. Sí, ellos llegan con unos trajes muy bonitos, pero aún Ujú. así no los aceptan. Yo Sí, me enamoro de los trajes que llegan, pero ni puedo optar por comprarme uno de esos, pues, pero sí, es bien difícil. muy bien. Bueno, ya hicimos algunas consideraciones ahora sobre el Estado. Entonces, pues, Quetzaltenango es ¿cómo se llama? Es una situación, y no solo Quetzaltenango, la región en sí, ¿no? Totalmente distinta al resto del país y se fue configurando la región desde mediados del siglo XVII, ¿ya? Y la élite guatemalteca implementó lo mismo que implementaba en contra de El Salvador,
Nicaragua, sobre el resto de las demás, ¿no? De regiones. Entonces mantuvo cierta hegemonía. Y la región de Quetzaltenango, o sea, de los Altos en sí, porque cuando me refiero a los Altos son todos estos territorios de la región fría, ¿ya? El altiplano. También el área de México, o Chiapas, ¿no? Los Altos de Chiapas y el Soconusco. Entonces, esta región, como lo analiza aquí para esto me baso en lo que investigó don Arturo Taracena, esta parte de acá, ¿ya? Que era la salida hacia el océano Pacífico, ¿ya? Y entonces, y esta pues toda esta región de los Altos, ¿no? Entonces, desde lo colonial, pues es un corredor económico, geográfico, cultural muy fuerte, ¿ya? Entonces, este es uno de los grabados de John Stephens, ¿ya? Y Catherwood del siglo XIX, de cómo estaba la Catedral del Espíritu Santo y la plaza de Quetzaltenango, ¿ya? Después de los terremotos de 1902, pues quedó prácticamente destruido. Bueno, ¿qué sucede? Un territorio sumamente hermoso, ¿ya? Muy, muy, muy hermoso, ¿ya? Y bastante fértil. ¿Qué sucedía? Pues tenemos un 90% de población indígena, quiché, para el territorio que se separa de la federación, pues no solamente es quiché, es también, hay población mam, hay población sutuil, una parte cachiquel, porque se va también el sololá, ¿ya? Entonces, es un 90% de población indígena, ¿ya? Y un pequeño 10% de criollos, ¿ya? Criollo ladino, que trata de imponer su manera de organizarse sobre el grueso de la población, ¿ya? Entonces, Guatemala, o sea, los criollos de Guatemala, pues se aprovechaban de la producción que había en ese territorio, ese amplio territorio. Riqueza en la situación de la producción lanar, ¿ya? Toda la producción de trigo, ¿ya? Que también el área de Totonicapán, antes un corredor económico muy fuerte, ¿ya? Entonces, pues esta región solicitaba cierta autonomía para comercializar y una salida hacia el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, hubo un representante de Quetzaltenango ante las Cortes de Cádiz, ¿ya? Y se hizo saber de la solicitud, pero no fue totalmente secundada por Guatemala al momento de implementarse pues la Constitución de Cádiz, ¿ya? Y resulta de que cuando llegaron los correos de Chiapas, primero se conoció la decisión en Quetzaltenango, ¿ya? En los Altos, y luego pues ya se supo en la ciudad de Guatemala, ¿ya? Para el proceso de independencia y de la anexión a México. Entonces, los criollos de Quetzaltenango hicieron saber de que ellos se anexaban a México, pero bajo las condiciones de Quetzaltenango, no bajo las condiciones que estableciera la ciudad de Guatemala, ¿ya? Entonces, bajo esas circunstancias se anexa, ¿no? Cuando se discutió la Constitución de 1824 y se dio la declaración de independencia absoluta, los Altos, conjuntamente con el Soconusco, tenían ya el proyecto de independizarse y presentaron su moción que fue rechazada por el resto de los miembros
de las diputaciones que estaban, ¿cómo se llama? Que estaban en discusión, ¿ya? Para el pacto federal, ¿ya? Entonces, pues estos fueron los primeros acercamientos. Yo lo dejo acá, no quiero, ¿cómo se llama? Saturarlos más y creo que nos vemos para el próximo día de clases. No sé si tienen algún comentario hasta el momento o pregunta. Qué buena clase, gracias licenciada. Muy bien, a la orden. Ya vamos a ir Gracias, entrando licenciada. más. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí y nos vemos el próximo día. Feliz Que noche. descansen. licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.